En este vídeo vamos a abordar el lenguaje y conocer diferentes tipos de lenguajes. ¿Qué es el lenguaje? En el caso de los seres humanos, el lenguaje es un sistema de comunicación formado por signos de tipo oral y escrito que sirven para que podamos expresar nuestras ideas, pensamientos, emociones y sentimientos a otros seres humanos, ya sea a dos o más personas. Eso sí, los distintos tipos de lenguaje no siempre han incluido tanto el habla como la transmisión de información mediante la escritura. De hecho, hace cientos de miles de años que somos capaces de usar lenguaje mediante el habla, pero la escritura tan solo existe como tal desde hace menos de 8.000 años. Por otro lado, el lenguaje es solo una parte de la comunicación, que es un concepto más amplio. Ser un buen comunicador es clave para desarrollarse en el día a día y para tener éxito en las relaciones interpersonales, en el trabajo y en la vida en general, pero este conjunto de habilidades va más allá del uso del lenguaje. Para que te hagas una idea, incluso el intercambio de señales químicas realizado por millones de animales invertebrados e incluso microscópicos puede ser considerado comunicación. Así pues, mientras que los diferentes tipos de lenguaje siempre tienen un componente cultural y se plasman en lo que se conoce como signos lingüísticos, elementos que comunican información que no está contenida en ellos mismos y que requieren de haber sido asociados a ciertos conceptos. Mediante el aprendizaje, la comunicación puede incluir también aspectos emocionales y con carga emocional innata, como ver a alguien llorando. La comunicación, igual que el lenguaje, puede ser de diferentes formas, pues es posible que haya más de un comunicador, una persona o varias, o que el mensaje se envíe por un canal distinto. Según su nivel de naturalidad. Existe más de un tipo de lenguaje o método de comunicación a través del cual nos transmitimos información. En este sentido podemos clasificar diferentes tipologías. Una de ellas se basa en el nivel de naturalidad o artificialidad con el que es usado el código de símbolos empleado. 1. Lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos todos de manera ordinaria, castellano, catalán, inglés, francés, etc., y hace referencia a aquellas lenguas que se han desarrollado de manera espontánea por un grupo de personas con propósito de comunicarse. Es diferente a otro tipo de lenguajes, como por ejemplo, los lenguajes de programación o el lenguaje matemático. Así, por lenguaje natural entendemos todo aquel tipo de acto de comunicación que emplea inconscientemente el código aprendido y asimilado durante la infancia y el proceso de desarrollo propio del entorno y cultura de pertenencia. 2. Lenguaje artificial. Se entiende como tal todo aquel lenguaje creado y empleado conscientemente con el objetivo de cumplir con un objetivo determinado, expresarse de una forma diferente de la natural o de cara a especificar aspectos técnicos que pueden ser ambivalentes y difíciles de entender mediante el lenguaje natural. El lenguaje artificial no nace de forma espontánea, sino que es creado y no responde al propósito de la comunicación de uso general. El lenguaje de programación es un ejemplo claro, pues es un lenguaje para comunicarse con computadoras y entre dispositivos que computan. Por ello, puede decirse que es un tipo de lenguaje ad hoc, en cuyos orígenes ha habido un objetivo específico claro, ligado a un contexto concreto. Dentro de los lenguajes artificiales destacan el lenguaje formal, el lenguaje literario y poético como forma de expresión emocional y artística y el lenguaje técnico, dentro del cual podemos encontrar lenguajes específicos de diferentes disciplinas tales como el lenguaje jurídico o el médico. A continuación veremos sus características. Lenguaje literario. El tipo de lenguaje escrito que emplean los escritores. Puede parecer igual que el lenguaje culto, sin embargo, se pueden introducir giros coloquiales e incluso vulgares. Es un tipo de lenguaje que crea belleza y tramas literarias complejas, además de comunicación. En él, las formas importan mucho, y los intentos de expresión no se centran solo en el contenido explícito de los mensajes. Por ejemplo, el hecho de hacer que un personaje de ficción hable con un cierto acento sirve para construir su rol en la historia, dado que puede informar sobre sus orígenes étnicos o sociales. Lenguaje científico y técnico. El lenguaje científico y técnico está compuesto por jergas, es decir, que son lenguajes que usan distintos grupos sociales y gremios profesionales y que varían respecto a la lengua estándar.
Además, son normativos y objetivos. El lenguaje es técnico en el sentido de que se emplea en diferentes actividades, profesiones o parcelas de la ciencia. Esto es así porque es necesario tener claro de antemano el significado preciso de las palabras y de los modos de formulación de los mensajes para no caer en errores procedimentales derivados de una mala interpretación de lo que se ha comunicado. El lenguaje científico es similar al anterior. Sin embargo, la principal diferencia entre ambos se encuentra en su finalidad. Mientras el lenguaje científico hace referencia a la transmisión de conocimientos, el lenguaje técnico pretende transmitir información no con una finalidad teórica, sino con finalidad práctica inmediata y específica. Lenguaje formal. El lenguaje formal es menos personal que el lenguaje informal y se utiliza para fines profesionales o académicos. Este tipo de lenguaje no usa coloquialismos, contracciones o pronombres como tú o vosotros. En cambio, emplea su, usted o ustedes. En cierto modo, la principal razón de ser del lenguaje formal es otorgarle al contexto comunicativo una importancia o solemnidad que sirva para hacer que ese lugar o acto sea algo que se respeta, que está por encima de las personas individuales que están comunicándose. Según el elemento comunicativo empleado. El lenguaje puede ser también clasificado en función de qué tipo de elementos se utilicen en el intercambio comunicativo. 1. Lenguaje verbal. El lenguaje verbal se caracteriza por el uso de las palabras cuando se interactúa con otra persona o personas, ya sea a través del lenguaje escrito o hablado. Ahora bien, no solo se refiere única y exclusivamente al empleo de palabras, sino también a gritos, siglas, jeroglíficos, etc. Por otro lado, este es un tipo de lenguaje que parte del establecimiento de normas y de símbolos cuya interpretación se ha pactado de antemano, aunque hay un cierto espacio para disentir. Por ello, se tarda tiempo en aprender a utilizarlo. Oral. El lenguaje oral es, básicamente, el lenguaje hablado. Este tipo de lenguaje es una combinación de sonidos utilizados para expresar el pensamiento, en la que los sonidos se agrupan en palabras habladas. Una palabra hablada puede ser un solo sonido o un grupo de sonidos. Para expresar algo, estas palabras deben ser agrupadas correctamente siguiendo una serie de normas. Además, este es uno de los primeros tipos de lenguaje verbal que aparecieron en nuestra historia evolutiva, probablemente junto al lenguaje icónico, o poco después. Escrito. Los sonidos del lenguaje oral están representados por letras para formar el lenguaje escrito. Dicho de otra forma, el lenguaje oral tiene palabras equivalentes en el lenguaje escrito. Estas palabras se plasman en papel o en una computadora y expresan ideas, e igual que ocurre en el lenguaje oral, estas palabras deben ser agrupadas apropiadamente para la correcta expresión. Icónico. Es otro tipo de lenguaje no verbal que utiliza símbolos básicos y define formas de combinarlos. Los símbolos básicos son el vocabulario y la forma de combinarlos la gramática. 2. Lenguaje no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin palabras y, en muchos casos, la persona que lo realiza no es consciente. La mirada, la manera de sentarse, de caminar, los gestos, los movimientos corporales, son algunos ejemplos de comunicación no verbal. Kinésico. Es un tipo de lenguaje no verbal que se expresa a través del cuerpo. Los gestos, la expresión facial, los movimientos corporales e incluso los olores del cuerpo son lenguaje kinésico. Facial. Es un lenguaje no verbal que aparece concretamente en el modo en el que se mueven los músculos de la cara, una zona a la que somos muy sensibles, ya que hay zonas de nuestro cerebro dedicadas a detectar las expresiones faciales y a darles un significado. Otras categorías. También pueden ser consideradas otras categorías para clasificar tipos de lenguaje que no encajan en los criterios anteriores. Lenguaje vernáculo. El lenguaje vernáculo se refiere al idioma nativo del lugar en el que se habla. Por ejemplo, el francés en Francia o el español en España. Sin embargo, el español en Colombia o Perú no son lenguajes vernáculos. Lenguaje egocéntrico. El lenguaje egocéntrico es un tipo de lenguaje que se observa en niños y que es una parte integral de su desarrollo.
Originalmente fue Jean Piaget quien dio nombre a este tipo de lenguaje, y este célebre personaje afirmaba que ocurre porque el niño no es un ser muy social a edades tempranas y habla solo para sí mismo. Según Piaget, con el tiempo, el niño se relaciona con su entorno y este tipo de habla desaparece. En cambio, para Vygotsky, con el tiempo este tipo de habla evoluciona y ayuda a los niños a organizar y regular su pensamiento. Lenguaje social. Otro término que acuñó Piaget para referirse a la conducta lingüística de los niños. El lenguaje social se caracteriza porque el destino de la información y la comunicación va hacia el exterior, de manera adaptativa y para relacionarse con el entorno. El niño adapta el diálogo al interlocutor. Nos vemos en la próxima clase.